Muy bien, esta semana vamos a trabajar con las elipses. El trabajo que realizarán debe ser entregado el 26 de abril del año en curso. Y aquí están especificados lo que tienen que hacer para completar su trabajo. Muy bien, empezamos nuestro trabajo con las elipses. Vamos a empezar con su definición. Vamos a mostrar una imagen. Una elipse es el conjunto de puntos en el plano PX, Y, tales que la suma de las distancias de P a dos puntos fijos, que ya llamaremos F1 y F2, es constante. Es decir, tomamos un punto P, esta es nuestra elipse, tomamos un punto en ella, y la elipse se forma del conjunto de puntos P tal que si tomamos distancias desde P hasta un punto fijo F1 y F2, si sumamos esas distancias, siempre la suma de las distancias va a ser igual, constante. Es decir, puedo mover el punto P a cualquier posición y siempre la distancia de ese punto P a F1 y la distancia a F2, F1 y F2, y sumo esas distancias, la distancia siempre va a ser la misma. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. A los puntos fijos F1 y F2 le daremos el nombre de focos. Y el punto medio, este punto medio que está entre F2 y F1, se le va a llamar centro. Ese punto entre ellos dos es la mitad de la distancia entre F2 y F1. Entonces, por eso se le llama punto medio o centro de la elipse. Tenemos aquí, para entrar en materia, también las ecuaciones que van a definir nuestras elipses. Vamos a, en esta primera parte de la presentación, vamos a hablar de elipses cuyo centro está en el origen, en el punto 0,0. Y entonces tenemos estas dos ecuaciones por acá. Vemos que dice en esta x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y la otra dice x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Donde hay una restricción. Y eso es la diferencia entre la primera y la segunda ecuación. A siempre va a ser mayor que b. Y estos valores siempre serán mayores que 0. Es decir, son positivos. Vamos a ver algo. Fijémonos en el valor de a. En esta expresión de acá, el valor de a cuadrado está debajo de x cuadrado. Esto nos da una pista de cómo va a lucir nuestra elipse. Nuestra elipse va a ser horizontal, es decir, que va a tener esta forma, este tipo de forma así. Su eje mayor, así lo llamaremos, va a ser horizontal y va a estar, en este caso cuando es 0,0 va a estar, el origen va a estar sobre el eje X. Pero si el valor de a cuadrado específicamente está debajo de y cuadrado, la forma de la parábola cambia y va a ser, es como que le demos vuelta a esta elipse y va a estar su eje mayor, su lado más largo, va a estar sobre el eje Y. Entonces, eso es importante reconocer desde el inicio. Aquí tenemos la explicación de eso. Y aquí sobre esto, pues, en esta gráfica podemos ver varios elementos que son importantes en una elipse. Aquí tenemos lo que decía x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 y aquí a es mayor que b. Siempre el valor de a cuadrado va a estar debajo en este caso, siempre el valor de a cuadrado es el que nos va a determinar, la orientación de mi elipse. Como a cuadrado está debajo de x cuadrado, la orientación va a ser horizontal, va a lucir de esta manera. Y aquí vemos que tenemos varios elementos a identificar. Tenemos dos puntos en los extremos sobre el eje X que los llamamos vértices. Uno tiene coordenadas menos a, 0 y el otro en el otro extremo, en el lado opuesto, a, 0. Este está sobre el eje mayor. Siempre sobre el eje mayor también vamos a encontrar los focos, que le podemos llamar foco 1, foco 2. Y va a tener coordenadas menos c, 0 y c, 0. Sobre el eje, en esta manera, en el eje transversal, perpendicular al eje mayor, tenemos dos puntos que le vamos a llamar, los podemos llamar covértices. Aquí no lo llaman así en esta presentación, no se llama así en este texto que tomamos de la Secretaría de Educación, pero aquí este punto 0, b y este punto 0 menos b están sobre el eje que llamaremos eje menor. En algunos textos le llaman covértices y esos también son útiles para el momento de graficar la función. Por otro lado, tenemos aquí, tal como les mencionaba, una elipse cuyo eje mayor está sobre el eje Y cuando el centro es 0,0.
Aquí tenemos también el vértice. Fíjense que los vértices cambian. En el primero era menos a,0 y a,0. En este es 0, a y 0, menos a. Esto es por la posición. Recuerden que aquí el eje mayor está sobre el eje Y. También tenemos un eje menor en cuyos extremos podemos identificar el punto B,0 menos B,0. Estos puntos, repito, se le podría llamar covértices. También sobre el eje mayor, igual que en el anterior, los focos y los vértices están sobre el mismo eje, el eje mayor. Aquí las coordenadas de los focos son 0, C y 0 menos C, opuesto al anterior que era C,0 menos C,0. Y aquí tenemos la ecuación nuevamente que define a mi elipse x cuadrado sobre cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado. Prestemos atención que la cuadrado en esta ocasión está sobre y cuadrado. Por lo tanto, con ese dato yo sé que mi elipse, como está debajo de el a cuadrado, está debajo de y cuadrado, va a tener una orientación vertical. Y veamos algún otro elemento que es importante reconocer. En una elipse con centro en el origen, y en cualquier caso también, la longitud del eje mayor va a ser siempre 2a. O sea, el eje mayor es, esa distancia de 2a es la distancia entre vértice y vértice. La distancia de menos a va a ser 2a, siempre. No importa que su centro esté en el origen o en cualquier otro punto. Y la longitud del eje menor siempre va a ser 2b. La distancia de este punto 0b a 0 menos b, ya sea en una elipse que tiene orientación horizontal o vertical, siempre va a ser 2b. Y este es importante, esta fórmula, los focos están a una distancia c del origen, o sea que la distancia de foco a foco sería 2c, y se define a c, para encontrar el valor de c, como c cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado. Esta es una fórmula que vamos a utilizar bastante. C cuadrado es igual a cuadrado menos b al cuadrado. Hay que mantenerla en mente. Si es posible, la podemos apuntar como un valor especial. C cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado. Algunas veces vamos a saber los valores de a y de b. Algunas veces tal vez sabremos el valor de c y de a, o de c y de b. Y para encontrar el valor que nos hace falta, pues utilizaremos esta fórmula. C cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado. Vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a encontrar la ecuación de la elipse cuyos focos son 3,0, menos 3,0 y con vértices menos 5, 0 y 5, 0. Y vamos a dibujar la elipse. Vamos a hacer algo. Vamos a tratar aquí de hacer un bosquejo de cómo se miraría la elipse. Al final aparece la elipse muy bien graficada. Entonces es recomendable que cada vez que ustedes van a graficar hagan un bosquejo de la información que se les da. Vamos a dibujar aquí, por ejemplo, el eje X, este es solo un bosquejo, Y, aquí de esta manera, vamos a suponer que todo está muy rectecito, este es mi eje y este es mi eje X. Ustedes por favor utilicen al hacer esto una regla. En mi caso particular es muy difícil poderlo hacer de la manera que estoy haciendo este dibujo, pero nos sirve para orientarnos cómo se miraría esta información. Y consejo, grafiquen la información que les dan. Vamos a verificar los focos. Uno de los focos es 0,3, es 3,0, perdón, y el otro es menos 3,0. Vamos a ver, aquí vamos a hacer unas divisiones. Es muy buena idea trabajar sobre cuadrícula porque nos ayuda a no tener que estar midiendo con regla. Aquí tenemos esto. El valor, cada espacio aquí tiene un valor de 1. Vamos entonces estoy dividiendo en este momento para poder después graficar, para dar el valor correspondiente, el valor que corresponde a mi punto. Entonces vamos a suponer que cada rayita vale 1, 2, 3. Vamos a decir que por aquí está 3. 1, 2, 3. También aquí estaría 3. En el eje X. 1, 2, 3. Aquí sería menos 3. Solo para referencia estoy haciendo esto. 1, 2, 3, menos 3. Entonces empiezo a graficar. Vamos a graficar el punto 3,0. El punto 3,0 está sobre el eje X. Está aquí directamente sobre el eje X y aquí está. Entonces este sería uno de mis focos. También me dan el punto menos 3,0 y este es otro foco. Entonces vamos a rotular aquí, este le vamos a poner que es un foco, podemos llamarle F1 y este sería otro foco F2. Vamos a graficar también los vértices que nos dieron. Voy a graficar el punto menos 5,0 y el punto 5,0. 5,0 estaría por acá, esa sería más o menos su ubicación, y menos 5,0 estaría por acá. Entonces esto lo vamos a llamar
vértice, podemos llamarlo vértice 1, y este sería vértice 2. Perfecto. Que la orientación de mi elipse va a ser horizontal, porque los focos y los vértices están sobre el eje X. Entonces veamos, aquí tenemos un poquito más de explicación. Como los focos y los vértices están dados en el eje X, entonces el eje mayor está en X, tal como se lo mencioné. Los focos F1 de la forma C,0 y F2 menos C,0, de esto se deduce que C es igual a 3, o positivo o negativo 3. En general podemos decir que C es 3. Si C es igual a más menos 3, si yo elevo ambos lados al cuadrado me da el valor de C cuadrado, el valor de C cuadrado que sería 9. Además, los vértices son de la forma A,0 menos A,0, porque el eje mayor está sobre el eje X. Entonces, si A es igual a 5 o más menos 5, yo elevo al cuadrado, el valor de A cuadrado es igual a 25. Recuerden que tenemos una fórmula que dice que C cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, aquí si se fijan, yo sé el valor de A, sé el valor de C, pero no sé el valor de B. Entonces vamos a tener que encontrarlo y vamos a utilizar esta fórmula. C al cuadrado es igual al cuadrado menos B al cuadrado, de lo cual se deduce si hago un despeje de esta fórmula, si paso el menos b al otro lado izquierdo sería positivo, y luego dejo a cuadrado y el c cuadrado lo muevo a la izquierda, a la derecha, perdón, sería menos c cuadrado. Entonces la fórmula se convierte en b cuadrado igual a cuadrado menos c cuadrado. Entonces haciendo los reemplazos, yo sé que en esta, en esta ecuación que tengo acá, toda la información que tengo acá, perdón, el valor de A al cuadrado es 25 y el valor de C cuadrado es menos 9. Entonces, es 9, perdón. Entonces, B cuadrado sería igual a 25. Recuerden, B cuadrado es igual a cuadrado menos C cuadrado. Entonces, B cuadrado sería igual a 25 menos 9, que es igual a 16. Y aquí tomamos la raíz de ambos lados. La raíz cuadrada de B cuadrado es B, la raíz de 16 es 4 y B nos quedaría igual a más menos 4. Lo tomamos como ambos. Más menos porque voy a necesitar graficar dos puntos sobre el eje que vamos a llamar menor. Entonces, esto nos da los puntos. Vamos a escribirlos por acá. No los tenemos acá, pero voy a graficar entonces los puntos. Con esto ya puedo encontrar los puntos que yo les dije que también se pueden llamar covértices. Estos puntos están sobre el eje menor. Vamos a verificar el punto 0,4 y el punto 0, menos 4. Entonces vamos a verificar esos puntos sobre mi plano cartesiano que dibujé para ayudarme a verificar. Recomendación, hagan un esquema de la información que les dan. 1, 2, 3, 4. El punto estaría sobre acá. 0, 4. Y el otro punto estaría 4 unidades abajo del origen. 1, 2, 3, 4. Estaría por acá. Ahí tengo esos puntos. Les puedo poner, no necesariamente tengo que llamarles de ninguna manera, solo sé que están ubicados sobre el eje menor. Entonces, recuerden que esta forma que vemos aquí, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre el cuadrado igual a 1, es la forma de la ecuación de la elipse que tiene el eje menor sobre el eje mayor, perdón, sobre el eje X. Entonces sería, ¿quién es a cuadrado? 25. ¿Quién es b cuadrado? Lo que acabamos de encontrar es 4. Es 4 al cuadrado. Vamos a escribirlo por acá si quieren. B al cuadrado sería igual a 16. ¿Por qué? Porque si b es igual a más menos 4, elevando al cuadrado, sería igual a 16. Cualquier número positivo o negativo al cuadrado es positivo. Entonces, la ecuación se convertiría en x cuadrado sobre a cuadrado, que es 25, más y cuadrados sobre b cuadrado, que es 16. Aquí lo tenemos, igual a 1. Esta sería la ecuación. Y la gráfica, permítanme, si quieren aquí más o menos para indicarles qué es lo que deben de hacer, más o menos. Este solo es un bosquejo. Entonces yo uno estos puntos, uno los vértices con los covértices. Los vértices con los puntos que están sobre el eje menor. Entonces mi elipse te mira más o menos de esta manera. Este es un bosquejo. Ya les voy a mostrar cómo se mira la gráfica bien elaborada con un programa de graficación. Entonces más o menos así. Traten de ser lo más curviado posible. Y aquí está la gráfica como se miraría muy bien elaborada. Si se fijan, estos son los elementos que tenemos, la fuimos construyendo poco a poco antes de ver esta imagen. Muy bien, una elipse, perdón, puede tener su eje mayor en el eje Y
Y por lo tanto, el que hicimos anteriormente, el ejemplo primero fue su eje mayor era el eje X, pero también puede tener como su eje mayor el eje Y. Y la ecuación sería de esta manera. X cuadrado sobre B cuadrado más Y cuadrado sobre A cuadrado igual a 1. Recuerden, como sé que esta es la ecuación que debo utilizar, debo fijarme en el valor de A. En el valor de A. Vamos a aquí indicarles, el valor de A está debajo, perdón, de y cuadrado. Por lo tanto, esta ecuación define una elipse cuyo eje mayor está sobre el eje Y. Siempre A va a ser mayor que B y C cuadrado, esta es una fórmula importantísima, es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Los focos, recuerden que tengo que identificar focos, vértices y los extremos del eje menor. Los focos están definidos de esta manera, 0, menos C y 0, C. Cuando su eje está en el eje X, el eje mayor está sobre el eje X, es menos C, 0, C, 0. Pero aquí, como están sobre el eje Y, es 0, negativo C, 0, positivo C. Sus vértices van a estar siempre sobre el eje mayor también. Estos siempre van a estar juntos, focos y vértices sobre el mismo vértice, sobre el mismo eje mayor. Por lo tanto, van a tener como eje X 0, el valor de A, que está conectado con el vértice 0, A y 0, menos A. Y los extremos van a estar en el eje menor, por lo tanto el que va a ser 0 es la Y, tiene la forma B, 0 y menos B, 0. Y esto es la información importante que tenemos para esto. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a encontrar la ecuación de la elipse cuyos focos son 0, 3, 0, negativo 3, vértices 0, 5 y 0, menos 5. Y vamos a graficar la elipse. Voy a proceder tal como les indiqué en el ejemplo anterior a primero ubicar esta información. Voy a hacer un bosquejo de cómo que al final sería mi gráfica de cómo. Para el bosquejo les recomiendo, jóvenes, que utilicen un plano cartesiano, si tienen papel cuadrícula lo hagan sobre cuadrícula, que dibujen todo lo que van a dibujar utilizando regla. En mi caso es bastante difícil hacerlo. Entonces voy a dibujar primero mi eje X, tratando de que sea lo más recto posible. No tengo regla, no, me es imposible usarla acá. Puede ser un eje Y, lo más recto posible. Si miran que se desvía un poquito, voy a tratar otra vez. Si desvía un poquito, disculpas por eso. Es bastante difícil hacerlo acá. No puedo utilizar una regla. Entonces este es mi eje X y este es mi eje Y. Muy bien. Entonces vamos a graficar los puntos. 0, 3 y 0, menos 3. Antes de graficar voy a proceder como la vez pasada. Voy a hacer unas marcas por acá. De manera que sepa cuando tenga que ubicar los puntos no tenga ningún problema. Entonces estoy haciendo las divisiones sobre acá. Ustedes pueden hacer lo mismo. Y voy a hacer algo más. Para saber cuál es el valor, voy a rotular algunos valores. 0, 1, 2, 3 aquí. 1, 2, 3 por acá, digamos. Menos 1, menos 2, menos 3 a la izquierda. Y hacia abajo igual. Menos 1, menos 2, menos 3. Y vamos a graficar entonces estos puntos que me son dados. Me dan el punto 0,3. 0,3 está sobre el eje Y, entonces vamos a graficar. Vamos a graficar ese punto. 1, 2, 3, este punto que me dan es 0,3, está acá. Ese es un foco, después lo vamos a rotular. Para abajo también tengo otro foco, menos 1, menos 2, menos 3. Este es el punto 0, menos 3. Y vamos a graficar también los vértices sobre el mismo eje, porque vértices y focos están sobre el mismo eje. Vamos a graficar 0, menos 5, 0,5. Vamos a graficar 0, menos 5. 0, menos 5 sería acá. 1, 2, 3, 4, 5. Negativo 5 hacia abajo. Y hacia arriba voy a contar 5 también. 1, 2, 3, 4, 5. Y esta es la ubicación del otro foco. Muy bien, voy a rotular acá. Este sería un vértice. Vamos a llamar B1. Este sería mi otro vértice. Llamémoslo B2. Este sería un foco. Podemos llamarlo F2. Y este de acá lo podemos llamar F1. Muy bien. Entonces ya tengo esta información que me dan. Sé que mi elipse va a ser de esta manera. Su eje mayor está sobre el eje Y. Entonces va a tener una orientación vertical del eje mayor. Entonces veamos. Los focos y vértices están en el eje Y, ya lo probamos, lo graficamos, y el eje mayor está en Y. La forma de la ecuación que se va a utilizar es la siguiente: x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Recuerden, siempre la a está debajo del eje mayor, el a cuadrado en este caso. Entonces los focos ya los tenemos, ya los graficamos.
son de la forma 0, más menos c, uno es positivo, 0,3 y el otro es negativo, 0, negativo 3. Y si c es igual a 3, negativo 3 más menos 3, entonces c cuadrado será igual a 9. C cuadrado, ese valor lo voy a necesitar. Los vértices están dados por esta formulita b, el valor de x es 0, más menos a, y serían 0, más menos 5, 0,5, 0 menos 5, de esta manera es para abreviar. Entonces, si a es igual a positivo o negativo 5, quiere decir que a al cuadrado, elevando al cuadrado a ambos lados, me daría a cuadrado igual a 25. Y vamos a encontrar entonces el valor de c. Vamos a encontrar, perdón, ¿qué valor no sé? No sé el valor de b. Entonces vamos a encontrar el valor de b. Como c cuadrado, esa es una fórmula, es igual al cuadrado menos b cuadrado. Voy a despejar para b cuadrado. B cuadrado se convierte entonces en ecuación igual a cuadrado menos c cuadrado. ¿Sé el valor de a cuadrado? Sí, el valor de a cuadrado es 25. Aquí lo tengo, ese es 25. Conozco el valor ¿cuál es el otro que sé? ¿El valor de c? Sí, el valor de c está dado, aquí lo tengo, es 9, c cuadrado. Entonces, b cuadrado es igual a cuadrado menos c cuadrado. Quiere decir que b cuadrado es igual a 25, que es a cuadrado, menos 9, que es el valor de c cuadrado. 25 menos 9 me da 16. Y b cuadrado es igual a 16, lo que quiere decir que b es igual a, si lo ocupo para graficación, si lo ocupo, vamos a escribirlo por acá porque lo voy a necesitar. El valor de, permítanme, el valor de b, vamos a escribir por acá. Si b cuadrado es igual a 16, quiere decir que b va a ser igual a más menos 4. Esto lo vamos a graficar también. Vamos a graficar, lo voy a escribir por acá, los puntos. Estos puntos, el valor de b va a estar sobre el eje menor. Y el eje menor en este caso es x. Por lo tanto, los pares ordenados que vamos a graficar van a ser 4,0 y menos 4,0. Vamos a graficarlos. Están aquí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, está bien, perfecto. Vamos a graficar ese punto. Vamos a graficar el punto 4,0, que sería acá. 4,0, 4 unidades desde el origen hasta la derecha, y de la izquierda igual 1, 2, 3, menos 4. Por aquí estaría mi punto. Entonces estos puntos, este punto, si quieren lo rotulan por acá, no hay necesidad, sería 4,0, pero solo para referencia. Recuerden que lo podemos llamar también covértice, este sería un covértice, y este de acá sería menos 4,0. Entonces, aquí tengo la ecuación que ya se las había mostrado. Te las mostré. Aquí está. La ecuación es x cuadrado sobre el valor de b cuadrado, que es 16, lo encontramos acá, más y cuadrado sobre a cuadrado, el valor de a cuadrado es 25 igual a 1. Entonces, ¿cómo sería la gráfica? Por aquí la vamos a ver después. Ahorita vamos a proceder a hacer tal como quiero que ustedes lo hagan. Ya grafiqué todo, tengo los vértices y covértices, y lo que voy a hacer ahora es unir mis vértices y covértices. Entonces vengo por acá, vamos a intentar hacerlo de nuevo. Vamos a graficar esto, vamos a conectar este punto con este. Vamos a conectar también este otro. Vamos a conectar vértices con covértices. Uno por acá, acá. Uno con este por acá. Y utilizo también este otro punto. Recuerden, uno vértices con covértices, o vértices con los puntos en el eje menor. Son 4 puntos los que me determinan la elipse. Y mi elipse se mira de esta manera. Graficada con un programa de gráficas, se miraría de esta manera. Entonces, se miran, este es el final. Eso es lo que nos pedían, encontrar la gráfica, encontrar la ecuación y la gráfica de la elipse. Entonces, ya hemos terminado con eso. Sigamos, aquí tenemos los ejercicios propuestos. Para poder hacer estos ejercicios, jóvenes, vamos a ver los ejemplos 1 y 2. Para poder entrar a esta parte es importante que puedan ver, ya sea en el PDF o en este video, cómo fueron desarrollados los ejemplos número 1 y número 2. Entonces, estos son los ejercicios a realizar. Una vez completados esos ejercicios, pues vamos a continuar con un ejemplo número 3. Y vamos a ver qué nos dicen en este ejemplo. Vamos a determinar los vértices y los focos de la elipse cuya ecuación esta vez me dan una ecuación. Y lo que tengo que encontrar son los vértices y los focos. Y además me piden que grafique. Entonces vamos a ver.
Si ustedes se fijan en esta ecuación que está acá, 9x cuadrado más 16y cuadrado igual a 144, no se parece a la que teníamos anteriormente, a las que teníamos anteriormente. Una de las características de la ecuación de una elipse es que siempre uno de sus lados debe ser igual a 1. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo lograr que ese 144 se convierta en 1? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a dividir cada término en esta ecuación de la elipse, lo vamos a dividir entre 1. Vamos a dividir entre 144 para que el valor se convierta en 1. Voy a dividir 144 entre 1, entre 144. Voy a dividir 16y cuadrado entre 144 y 9x cuadrado entre 144. Aquí tenemos eso. La solución de la ecuación de esta elipse debe de tener una de las siguientes formas: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, o x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Nunca olvidemos que la a debe ser siempre mayor que b y que ambos valores son positivos. Entonces vamos a ver qué hacemos. Tal como les mencioné, vamos a dividir cada uno de estos términos entre 144 y vamos a simplificar. Entonces, quiero decirles algo. 144 entre 144 va a ser 1. Cuando dividamos acá, el valor de la división lo voy a poner en el denominador de y cuadrado. Entonces voy a dividir no 16 entre 144. Voy a dividir 144 entre 16 y el resultado va a ir debajo del y cuadrado. Y 144 entre 9 y ese resultado va a ir debajo de el x cuadrado. Cuando divido, resulta lo siguiente. 144 entre 144 es 1. Aquí está. 144 entre 16 es 9. Entonces ese valor lo voy a colocar debajo de y cuadrado. Entonces me queda y cuadrado sobre 9. 144 entre 9 es 16. Ese valor lo coloco debajo de el x cuadrado. Entonces me queda, y el valor de 16 es el valor que me queda. Entonces mi ecuación es x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces, recuerden que hay que determinar quién es el mayor de estos denominadores. El mayor denominador está claro que es 16 y está debajo del x cuadrado. El a cuadrado es 16, por lo tanto mi a va a ser 4 y mi eje mayor va a estar sobre el eje x. Entonces aquí lo tenemos. La ecuación resultante determina que el eje mayor está en x, tal como se los había dicho. Por lo que, vamos a ver, a cuadrado es 16. Si a cuadrado es igual a 16 y yo tomo la raíz de ambos lados, me queda que la raíz de a cuadrado es a y la raíz cuadrada de 16 es más menos 4. Si b cuadrado es igual a 9, b cuadrado es este número que está debajo de y. Entonces b cuadrado me va a quedar igual a, b cuadrado es igual a 9, por lo tanto, tomando la raíz de ambos lados, me va a quedar que la raíz de b cuadrado es b, la raíz de 9 es más menos 3. Y con estos valores a y b necesito encontrar mi valor c, porque también lo necesito en mi gráfica. El valor de A me sirve para hallar los vértices, el valor de B para hallar los covértices o los puntos sobre el eje menor y C para encontrar el foco que también se ubica sobre el eje mayor. Entonces, aplicando la fórmula C cuadrado igual a cuadrado menos B cuadrado, esto se convierte en A al cuadrado de 16 menos B cuadrado que es 9, 16 menos 9 es 7. Entonces, si C cuadrado es igual a 7 y tomando raíz de ambos lados me queda que C es igual a el C cuadrado, la raíz de C cuadrado es C y la raíz de 7, de raíz de 7 no es exacta, entonces queda indicado como la raíz de 7. No es un valor exacto, entonces cuando no es un valor exacto, esto queda así. Entonces C es igual a, con el radical, más menos raíz de 7. Entonces vamos a ubicar, vamos a encontrar los focos. Recuerden que los focos tienen la forma c,0 menos c,0, por lo tanto sería raíz de 7,0 menos raíz de 7,0. También vamos a encontrar los vértices que son de la forma a,0, b, menos a,0. Entonces el valor de es 4, por lo tanto sería uno de los vértices 4,0 y el otro sería menos 4,0. También puedo, los extremos de este que está dado en el eje menor que van a estar sobre el eje y, que son de la forma 0,b, 0, menos b. Entonces el valor de b, que también no sé, es 3, es 0,3 y 0 menos 3. Aquí hay una corrección que hacer. Aquí debería ser, vamos a corregirlo en este momento, jóvenes, 0 menos 3. Es un pequeño error que es fácil de arreglar. Los valores del extremo son 0, 3 y 0 menos 3. Aquí debe ser negativo. Hagámoslo con ustedes estos puntos para tener la forma de mi elipse. Entonces, vamos a
dibujar los ejes sobre esta cuadrícula. Vamos a empezar con el eje Y, tratando de que esto sea lo más recto posible. Vamos a dibujar el eje X, procurando lo mismo, que sea lo más recto posible. Y este es mi eje X, este es mi eje Y, y vamos a graficar lo que me da, lo que encontré, porque esto lo encontré, esto no me lo dieron. Vamos a graficar, empecemos con los vértices si quieren. Los vértices que están sobre el eje mayor, y el eje mayor es el eje, está sobre el eje X. Vamos a ver que sería 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer lo que he hecho en los ejercicios anteriores. Voy a determinar algunos valores aquí. Puedo hacer esto, hacer las divisiones. Puedo hacer cuantas divisiones quiera sobre mi eje, sobre mi cuadrícula. Digamos que es 3, menos 3, menos 3. Esos solo son valores de referencia. Entonces vamos a verificar los puntos 4,0. 4,0 estaría por acá. Vamos a verificarlo. 4,0 vamos a cambiar aquí de color para que se mire mejor. Entonces vamos a verificarlo sobre acá, sería 4,0. Sería acá, este sería el valor 4,0. Y el otro sería 1, 2, 3, negativo, negativo 4, menos 4,0. Estos son mis vértices. Después lo rotularé. Vamos a verificar raíz de 7,0 menos raíz de 7,0. Esos valores no es un valor exacto. La raíz de 7 es aproximadamente 2,64 y más valores. Vamos a decir que es 2,6. Vamos a hacer una estimación para 2,6. 1, 2, 2,6 estaría más o menos por acá, un poquito más allá de la mitad, entre 2 y 5. Digamos que está más cercano a 3. Vamos a hacer una estimación. Ese sería un foco. De igual manera lo voy a hacer acá, menos 1, menos 2, menos 2,6. Digamos que está más o menos por acá, más cercano a negativo 3 que a negativo 2. Entonces están los focos. Voy a graficar también estos puntos 0, 3 y 0 menos y 0, negativo 3. 0, 3, 0, negativo 3. Aquí está. Uno de ellos es positivo, el otro es negativo. 0, 3 estaría acá, por acá, y el otro 0, negativo 3 está acá. Entonces, voy a rotular esta información. Es importante que ustedes hagan lo mismo. Este sería mi vértice, un vértice, podemos llamarlo vértice 1. Este sería mi foco 1. Este es el vértice 2 y este sería el foco 2. Y por acá tenemos estos puntos que, insisto, lo podemos llamar covértices o simplemente puntos sobre el eje menor. Entonces ahora lo que me queda es ya conectar los puntos. Vamos a conectar este covértice o punto sobre el eje menor con uno de los vértices. De esta manera. Voy a conectar también este otro punto que está sobre el eje menor con un vértice. Acá hago lo mismo con este otro vértice. Lo uno con uno de los puntos sobre el eje menor para que me dé la forma de la parábola, la forma elíptica, como óvalo. Y más o menos mi gráfica se mira de esta manera. Yo sé que ustedes lo pueden hacer mejor en su cuaderno. Entonces, esta es la gráfica de x cuadrado. Vamos a ponerlo aquí si quieren. X cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Una observación, los focos siempre están dentro de la elipse. No nos ayudan a graficar, solo ubico que están dentro de la elipse. Y siempre están sobre el mismo eje que está el vértice. Entonces, aquí está la gráfica mejor elaborada. Aquí una pequeña observación, A es mayor que B, y aquí este valor que parece 16 mayor que 9. Recuerden que 16 es el valor de A cuadrada. Si A es mayor que B, A es mayor que B, perdón, entonces A cuadrado también va a ser mayor que B cuadrado, y esto es lo que se cumple aquí. Y esta es la gráfica, y este es el fin de este ejercicio. Graficamos, encontramos los focos, los vértices y los extremos del eje menor. Vamos a realizar un nuevo ejemplo. Vamos a encontrar los focos y los vértices de la elipse y vamos a trazar su gráfica. La ecuación que nos dan es x cuadrado sobre 15 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Vamos a analizar y vamos a ver aquí que el eje mayor, vamos a determinar eso, es el eje Y. ¿Cómo lo sé? El valor mayor de 15 y 16 es 16 y está debajo del valor de Y cuadrado. Entonces mi eje mayor va a estar sobre el eje Y, garantizado. Entonces la ecuación
que tenemos acá muestra que el eje mayor está en X, tal, en Y, tal como lo dijimos. Algo más, vamos a necesitar encontrar focos y vértices. Vamos a necesitar encontrar A, B y C. Si A cuadrado es igual a 16, quiere decir que el valor de A, tomando la raíz de ambos lados, es igual a menos 4 más menos 4. Y sus vértices son de la forma 0, A, 0, menos A. Y son 0, 4 y 0, menos 4. También sabemos que b cuadrado, que es el valor que está debajo de x cuadrado, es igual a 15. Por lo tanto, tomando la raíz de ambos lados, es igual a b es igual a más menos raíz de 15. Y el valor de 15 no es exacto, es estimado, es un decimal, es más o menos 3.87 y otros valores. Vamos a decir que es 3.9 cuando grafiquemos. Por lo tanto, el eje menor, los extremos son raíz de 15,0 menos raíz de 15,0. Tenemos que encontrar c también. Para encontrar c vamos a utilizar la fórmula c cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado. C va a ser igual a más menos 1 y los focos van a ser 0,1, 0, menos 1. Siempre son de la forma como están sobre el eje mayor es y, sería 0,c, 0, menos c. Pero veamos cómo nos dio que el valor de c es igual a más menos 1. Verifiquemos. C cuadrado va a ser igual a al cuadrado, que es 16, menos b cuadrado, que es 15. Por lo tanto, c cuadrado es igual a 1. Y si tomo la raíz de ambos lados, c es igual a más menos 1, tal como teníamos aquí. Y aquí está la gráfica, pero nosotros vamos a obtener esta gráfica. Vamos a encontrar esta gráfica. Vamos a hacerlo. Vamos a dibujarlo como hicimos anteriormente. Recuerden que es importante que ustedes puedan graficar esa información que se nota. Entonces voy a dibujar mi eje X, procurando que sea lo más recto posible, esta línea. Y vamos a dibujar también mi eje Y, procurando lo mismo, que esta línea sea tan recta como puedo. En su caso, les recomiendo utilizar, por favor háganlo, una regla. Yo no puedo utilizarla acá. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Hacemos algunas divisiones para no perdernos cuando grafiquemos. Este es 3, digamos. Estos solo son puntos para que nos sirvan de referencia, o valores, perdón, que nos sirvan de referencia sobre el eje X y el eje Y. Entonces vamos a graficar, vamos a cambiar aquí de color los puntos sobre el eje mayor, que son el vértice y los focos. Vamos a graficarlo. El eje mayor es Y. Entonces vamos a graficar sobre el eje mayor 0,4. 1, 2, 3, 4. Estaría por acá. ¿Me permiten? Vamos a graficar este punto. Por acá sería 1, 2, 3, 4, 0,4 estaría aproximadamente por acá. Ese es uno de los vértices. También vamos a verificar 0, menos 4, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Este sería el otro vértice. Y voy a graficar también sobre el vértice, recuerden, los focos. Raíz de 15,0 menos raíz de 15,0. Raíz de 15, vamos a utilizar la estimación, la aproximación 3.9,0. 3.9 sería más o menos la raíz de 15, aproximado a la décima más cercana, y menos 3.9,0. Entonces vamos a verificar estos valores. Estos son, perdón, estos no son los focos, estos son los puntos, los extremos del eje menor. Grafiquémoslos, no hay ningún problema. Estarían más o menos aquí menos 4. Este es 4, perdón, y este sería menos 4 por acá. Entonces vamos a graficar el punto o los puntos 3.9 y menos 3.9,0. 3.9,0 más o menos, este es menos, que esto es positivo 4. 3.9 está más o menos muy cerca al 4, muy pero muy cerca. Entonces digamos que está acá, haciendo una estimación. Y menos 3.9 igual está muy cerca, muy cerca de menos 4. Entonces digamos que está por acá. Y grafiquemos los focos. Los focos van a estar sobre el eje mayor, eso sí, sobre el eje mayor. 0,1 estaría por acá. Este es un foco, 0,1 y 0 menos 1 estaría por acá. Entonces vamos a rotular la información que acabo de encontrar. Este sería un vértice, llamémoslo B1, y este sería otro vértice, llamémoslo B2. Este sería un foco. Los focos y los vértices están siempre sobre el mismo eje. Y estos puntos serían los extremos del eje menor o covértices, como les he dicho que se puede llamar. Entonces, unamos los puntos para ver cómo se miraría la gráfica. Traten de hacer una gráfica lo más curviada posible. Ustedes saben cómo se mira una elipse. Procuren que luzca como una elipse. Conecto acá. Conecto también este de acá con este. Estoy uniendo, recuerden que uno vértices con covértices. Esa es la manera que obtengo mi gráfica de la elipse. De esta manera. Mi gráfica se mira más o menos de esa manera.
Aquí tenemos la gráfica real, cómo se miraría si utilizamos un programa para graficar funciones. Entonces aquí está y hemos completado este ejemplo. Vamos a estudiar ahora las elipses cuyo centro se encuentra en el punto H, K. Ya no se encuentran en el origen, sino que en un punto cualquiera del plano, y ese punto lo vamos a llamar HK. Aquí tenemos las ecuaciones que definimos anteriormente. Vamos a hablar del centro, del eje mayor, de los focos y los vértices, cómo van a estar definidos. Entonces vamos a ver aquí, vamos a ubicar esta primera gráfica. Esta gráfica es la correspondiente a una elipse que ahora su centro está en H, K y que su eje es horizontal, es decir, paralelo al eje X. Entonces estamos hablando de esta ecuación. X menos h al cuadrado sobre al cuadrado igual a y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esta ecuación es muy parecida a la anterior. La diferencia es que en vez de tener solo x cuadrado, ahora dice x menos h al cuadrado, porque ya hay un valor para h diferente a 0. Y aquí dice, en vez de decir y al cuadrado, y menos k al cuadrado, porque ya el punto no es 0,0. Si fuera 0,0 sería x menos 0, sería x al cuadrado. X menos 0 sería 0. Sería x, perdón, x al cuadrado, entonces quedaría acá. Y y menos 0 sería y quedaría y al cuadrado. Pero ahora el punto cambió. Su centro ya no es 0,0, sino que el punto formado por HK. Su eje mayor va a ser paralelo al eje X, es decir, que es horizontal. Sus focos ya no van a ser de la manera menos C,0 o C,0, sino que ahora van a estar influenciados por el centro. Entonces va a ser H menos C, K, H más C, K. Como los focos están sobre el eje, en un eje paralelo al eje X, es horizontal, donde se dan los cambios, esos son los valores de la coordenada X, H menos C, K, H más C, K. Los vértices, que también están ubicados sobre el eje mayor, van a ser H menos A, K, H más A, K. Y esta es la gráfica de esa ecuación primera, paralela al eje X, o cuyo eje mayor es horizontal. Y aquí están rotulados los vértices, los focos, el eje mayor, el centro. Ahora veamos la segunda ecuación. X menos H al cuadrado sobre el cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre el cuadrado igual a 1. El centro es HK, su eje mayor es paralelo al eje Y, y aquí vamos a encontrar en el eje mayor, vamos a encontrar los focos y el vértice. Los vértices ahora van a tener la forma H, K menos A y H, K más A. Esos son los vértices. Y los focos tienen la forma H, K menos C, H, K más C. Y aquí está la imagen como se mira, ubicados los focos, los vértices, los focos y el centro. Todo funciona, todo gira alrededor de H, K. Se toma la distancia para encontrar los focos, se toman C unidades hacia arriba, C unidades hacia abajo. Para encontrar los vértices, C unidades hacia arriba también, A unidades, perdón, hacia arriba, y del punto H, K, A unidades hacia abajo, para encontrar el vértice. También aquí en esto podemos ubicar en las dos, vamos a hacerlo. Vamos a ubicar los puntos sobre el eje menor. ¿Cuáles serían las coordenadas de esos puntos sobre el eje menor? Vamos a usarlo.
El eje menor sería perpendicular al eje mayor, sería más o menos así. No hay necesidad de dibujar esto, pero sería así. Y el punto estaría acá. Este punto, digamos que sería el punto, uno de los puntos en el eje menor sería, aquí la que cambia es el y, el valor de y. Entonces sería h, k más b. Y el otro punto sería, acá sería h, k menos b. Por acá, el eje mayor sería paralelo también, el eje menor sería paralelo al eje mayor. Aquí tendríamos el eje menor y aquí estaría el otro que está en el eje menor también. Entonces, ¿qué coordenadas tendrían estos puntos? Este punto sería h, aquí es la segunda coordenada, la que cambia, la segunda coordenada sería h, k, aquí en la que cambia es la coordenada, como el movimiento es horizontal, quien cambia es la coordenada x, eso sería k más h más b, k, y acá sería h menos b, k. Y esos serían los puntos, cómo encontrar los puntos en el eje menor. Y también algo más a decir es que siempre se sigue cumpliendo que c cuadrado es igual al cuadrado menos b cuadrado, c cuadrado igual al cuadrado menos b cuadrado en ambos, en el cuyo eje es paralelo al eje x o cuyo eje mayor es paralelo al eje y. Siempre se cumple. Entonces vamos a seguir con un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo número 5. Vamos a encontrar solo una ecuación, no vamos a graficar. Vamos a encontrar la ecuación de la elipse obtenida después de desplazar la elipse. X cuadrado más 25 sobre 25 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Entonces, y lo que nos dan es que se desplaza esta ecuación de la elipse centrada al origen, 3 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo. Entonces vamos a ver cuál es el efecto en la gráfica. Cuando les digan cierto número de unidades hacia la derecha o hacia la izquierda, ese es el valor del h. Si es hacia la derecha, el valor de h va a ser positivo. H va a ser positivo hacia la derecha. Si le dicen que es hacia la izquierda, es el valor de h siempre, pero va a ser negativo el valor del h. Y luego, cuando le digan 2 unidades hacia arriba o hacia abajo, si es hacia abajo, el valor de la k, este va a ser el valor de k, va a ser negativo, y si es hacia arriba va a ser positivo. En este caso, el valor de k sería positivo. Entonces veamos, aquí tenemos la solución. El valor de h, descrito por el movimiento hacia la izquierda hacia la derecha, es 3, porque es hacia la derecha, es positivo. Y el valor de k, este es el valor de 3 unidades hacia la derecha. Y el valor de k, que es negativo 2, porque es 2 unidades hacia abajo. Abajo es negativo, arriba es positivo. Derecha es positivo, izquierda es negativo. Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación? La ecuación sería, recuerden que la ecuación la vamos a escribir por aquí de la forma x menos h al cuadrado, la que quiero encontrar sobre como el 25 mayor que el 16, el a estaría acá, a cuadrado, más y menos h, y menos k, vamos a corregir acá, y menos k al cuadrado. Esta es la ecuación canónica, igual a 1. Yo tengo todo prácticamente en este ejercicio. Lo único que tengo, ya sé que la cuadrada es 25, aquí lo tengo, que b cuadrado es 16, y lo único que voy a hacer es, en lugar de escribir x al cuadrado, diría x menos el valor de h. ¿Quién es h? 3. X menos 3 al cuadrado sobre 25 más y menos, ¿quién es el valor de k? Negativo 2. Menos 2, todo esto, x menos negativo 2 al cuadrado, todo elevado al cuadrado sobre 16 igual a 1. Ahora podemos simplificar estos dos signos, negativo por negativo positivo, entonces nos va a quedar finalmente x menos 3 al cuadrado sobre 25 más y más 2 al cuadrado sobre 16 igual a 1. Y aquí tienen los ejercicios propuestos que pueden resolverlos inmediatamente después de haber estudiado este ejemplo. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a verificar esta función que no, cuyo centro no está en el origen. Vamos a verificar la función x menos 3 al cuadrado sobre 25 más y más 2 al cuadrado sobre 16 igual a 1. Vamos a graficarla. Para poderla graficar vamos a tener que encontrar varios elementos, como ser los elementos que sabemos que tenemos que encontrar. Tenemos que encontrar los focos, los vértices y los puntos sobre el eje menor. Vamos a tener entonces que encontrar o identificar los valores de A, de B y de C. Ustedes saben que cuando les dan la ecuación de la elipse, ya sea cuyo eje mayor es, en este caso ya podemos decir eso, paralelo al eje X o paralelo al eje Y, ahí vamos a tener los valores de A y de B.
que se encuentran sobre en el denominador. Entonces vamos a empezar. Esta elipse está definida por este punto, por esta ecuación, que ya la mencioné. Y si analizamos, si vemos aquí, esta parte de acá, vamos a hacer una pequeña demostración acá. Aquí tengo mi ecuación x menos 3 al cuadrado sobre 25 más y más 2 al cuadrado sobre 16 igual a 1. El centro está acá. Está dado por estos valores, x menos 3 al cuadrado más y más 2 al cuadrado. Como dice x menos 3, mi valor de h debe ser menos ¿qué? Debe ser 3. El valor de h es 3. Y como dice y más 2, y en la fórmula canónica, dice en la genérica, la que me guía esto, dice y menos el valor de k. Por lo tanto, el valor de k, si aquí es positivo, debe ser negativo. Es 3, negativo 2. O sea, una manera fácil de ver. Si aquí dice x menos 3, si dice menos 3, sé que el valor de h es 3. Y si dice y más 2, sé que acá me da el valor de k y debe ser negativo 2. Entonces mi centro es 3, negativo 2. Ahora, esta gráfica, es importante pues, pensar en cómo obtuve esta gráfica. Es el resultado de trasladar paralelamente la ecuación cuyo centro es en el origen, relacionada con esta, x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. 3 unidades hacia la derecha porque el valor de h es positivo, y a partir de ahí 2 unidades hacia abajo porque el valor de k es negativo. Positivo es hacia la derecha o hacia arriba, depende. Si es hacia la derecha es h, si es hacia arriba es el valor de k. Si es negativo y tiene que ver con un movimiento horizontal es el valor de h. Y si tiene que ver con un movimiento vertical, tiene que ver con el valor de k, significaría hacia abajo. Entonces, los vértices, vamos a encontrar los vértices, vamos a encontrar vértices, recuerden, vamos a encontrar focos y también los puntos sobre el eje menor. Los vértices, sabemos que a cuadrado es 25. ¿Por qué sé que a cuadrado es 25? Porque 25 es mayor que 16 y siempre el valor de a va a ser mayor que b, o a cuadrado mayor que b cuadrado. Entonces a cuadrado es igual a 25, por lo que significa, tomando raíces cuadradas de ambos lados, que a es igual a más menos 5, lo que significa, esto es importantísimo, que a partir del centro yo voy a moverme 5 unidades hacia la izquierda. A ver, vamos a ver si estoy diciendo bien. Sí, perfecto, hacia la izquierda, hacia la derecha, porque recuerden, el eje es paralelo al eje X. Entonces voy a moverme hacia la izquierda 5 unidades y 5 unidades hacia la derecha para encontrar los vértices a partir del centro. Si quieren, podemos hacer esto en este momento. Vamos a empezar a graficar para que tenga más sentido lo que estamos diciendo y haciendo. Voy a nuevamente a interactuar graficando esto con ustedes. Vamos a graficar. Voy a dibujar un plano, el eje X y el eje Y. Vamos a proceder aquí. Voy a graficar siempre procurando que esta línea sea lo más recto posible. Ustedes tienen regla, háganlo con regla. Lo muevo aquí, ese sería mi eje X. Lo voy a hacer otra vez, voy a tratar de que sea exactamente sobre la línea. Haré mi mejor esfuerzo. Este sería mi eje X. Y voy a dibujar una línea vertical a esta que representa el eje, Y. Entonces venimos acá. Perfecto, más o menos. Este sería mi eje Y. Voy a empezar graficando el centro. El centro, que es, vamos a cambiar de color, el centro es el punto 3 menos 2. 3 menos 2. Haría lo que he hecho en otras veces, hago algunas divisiones por acá. Puedo rotular algunos valores, solo para referencia de que cada rayita que estoy haciendo acá tiene un valor de 1, es decir, incrementa cada unidad. Perfecto, seguimos haciendo esto acá. Y vamos a colocar, por ejemplo, vamos a ver, voy a colocar aquí que esto es 2, solo para referencia 2, menos 2, y aquí sería menos 2. Y voy a empezar a graficar los puntos, o la información que me dan. El centro, que ya lo identifiqué, es 3 menos 2. 3 para X sería aquí en este de acá, y me voy a mover hacia abajo 2 unidades. 2 unidades. Entonces quiere decir que mi centro, recuerden, voy a partir como del origen para encontrar este punto. Del origen me muevo hacia la derecha. Siempre uno que grafica puntos empieza del origen. Voy a mover hacia la derecha 1, 2 y 3 unidades. Este es el valor de 3. Aquí es pequeñito. Este sería 3. Y de acá me muevo 1, 2 unidades hacia abajo. O sea que mi punto está localizado justo acá. Este es mi punto. Si quieren le pueden escribir una letra C pequeña por aquí que representa el centro. Bien,
ya empecé a trabajar con la ubicación de los puntos. Recuerden que para graficar necesito tener los vértices y los covértices y dentro, sobre el eje mayor, van a estar los focos. Vamos a graficar y vamos a ver cómo encontrar a partir del centro los valores de los vértices. A partir del centro yo voy a contar de manera horizontal, hacia izquierda y hacia derecha, 5 unidades. Y así voy a encontrar la posición de los vértices. Voy a contar 1, contemos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí, esta es la posición que me permiten. Vamos a encontrar ese punto, lo vamos a hacer un poquito más grande. Este punto, vuelvo a contar, déjenme activar el lápiz. A contar 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está mi punto. Mi punto está ubicado sobre esta posición. Y voy a contar también 5 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí está la ubicación de mi otro punto, que es el vértice. Otro de los vértices. Ahora, ¿qué coordenadas tiene el vértice? Encontrémoslas. Veamos qué coordenadas tienen. Vamos a ver, el punto quedó localizado finalmente, cuando me moví de C hacia la izquierda, aquí. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Este punto tiene coordenadas menos 2, menos 2. Ya lo vamos a ver ahí, ya lo vamos a escribir. Y este punto acá tiene coordenadas. Vamos a contar, aquí tenía 2, aquí, vamos a ver, aquí está la ubicación, pero vamos a ver qué valor tiene en X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El valor aquí es de 8. Entonces la coordenada X para este punto es 8 y en Y tiene coordenada negativo 2. Entonces aquí está, vamos a verlo cómo lo haríamos algebraicamente. Ya vimos cómo lo hacemos gráficamente, que es muy bueno, es una manera fácil de ubicarlo y no tengo que saberme la fórmula, solo tengo que saber que si el eje mayor está en el eje X o paralelo al eje X, me muevo hacia la izquierda, del centro y hacia la derecha, el número de unidades que es el valor de A. Entonces aquí está justamente, recuerden que el centro es 3 menos 2, 3 negativo 2, entonces 3 más 5, negativo 2, es uno de los vértices, 8 negativo 2, que es justo este punto que tenemos acá, y el otro vértice sería a partir del centro, a la izquierda ahora, 3 menos 5, negativo 2, entonces 3 menos 5 es negativo 2, y el vértice entonces es menos 2, negativo 2, y aquí lo tenemos justo acá, ya lo habíamos encontrado gráficamente. Ahora, ¿cómo encontraríamos el eje menor? El eje menor, vamos a ver. Recuerden que el eje menor está representado o conectado con la letra B. Entonces, a partir del centro me voy a mover B unidades hacia arriba y B unidades hacia abajo. B cuadrado, yo sé que es igual a 16. ¿Por qué? Aquí está. Si A es 25, A cuadrado es 25, B cuadrado es 16. Entonces, B cuadrado es igual a 16. Tomando la raíz de ambos lados, me va a quedar el valor de B. B es igual a más menos la raíz de 4. Entonces, significa que está a 4 unidades del centro del eje menor. Entonces, vamos a ubicar ese punto gráficamente. Voy a mover a partir de aquí 4 unidades hacia arriba. Es el valor de B. 1, 2, 3 y 4. Y aquí estaría mi valor de B, justo aquí. Entonces aquí lo ubiqué ya, este es B. Vamos a hacer algo. Aquí se me olvidó colocar esto. Este es uno de los vértices. Vamos a llamarlo B1. Este sería el vértice, el B2. Entonces ahora sigamos graficando. Vamos a repetir lo que hicimos. A partir del centro me voy a mover para encontrar los puntos en el eje menor. 4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Aquí está mi primer punto. Y de C del centro también 4 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Y aquí está mi punto. ¿Qué coordenadas tienen estos puntos? Leámoslas. Este tiene coordenadas, el valor este de acá, este primer covértice tiene coordenadas 3, 2. Y este de acá tiene coordenada, vamos a ver, baje hasta Y. Hasta acá, leamos esta coordenada en Y. Negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5, negativo 6. Vamos a colocarle aquí negativo 6. Entonces, este punto, el otro punto en el eje menor, tiene coordenadas 3, negativo 6. Entonces aquí lo vemos, justo aquí, que algebraicamente sería 3, negativo 2, recuerden, es el vértice. Me voy a mover 4 unidades hacia arriba y hacia abajo. Entonces, donde voy a sumar 4 unidades es a la coordenada Y. 3, negativo 2 más 4, eso lo simplifico, negativo 2 más 4 es 2. Entonces, una de las coordenadas en los extremos es 3,2, o uno de los puntos. Y el otro sería 3, negativo 2 menos 4. Menos 2 menos 4 es menos 6. Entonces, el punto es 3, negativo 6. Y estos son los extremos en el eje menor. Ahora, me interesan también los focos.
los focos que van a estar ubicados sobre el eje mayor, que es paralelo al eje X. Entonces, a partir de ese me voy a mover C unidades hacia la izquierda, C unidades hacia la derecha. Pero necesito saber quién es C. Para eso voy a utilizar la fórmula. Ya sé que C cuadrado es igual al cuadrado menos B cuadrado. Ya sé quién es A cuadrado y quién es B cuadrado. Sustituyo en esa fórmula. C cuadrado igual a 25 menos 16. 25 menos 16 nos da 9. O sea que C cuadrado es igual a 9. Y si tomo la raíz cuadrada de C cuadrado y de 9, sería C igual a más, o positivo o negativo, 3. Significa que nos vamos a mover 3 unidades del centro a los focos, para encontrar los focos, hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a moverme hacia la izquierda del centro, 1, 2, 3 unidades. Aquí está un foco, uno de los focos. Vamos a colocar aquí F1. Y hacia la derecha también del centro, que es, recuerden, 3 negativo 2, me voy a mover 3 unidades hacia la derecha. 1, 2 y 3. Y mi foco estaría localizado aquí. Ahí lo dibujo. Y a este punto de acá le podemos colocar F2. Solo para referencia de que son focos diferentes. Foco 1, F2. S1 y 2. Y siempre como subir. Entonces ya tengo lo que necesitaba. Y ya puedo con esto pues graficar. Ya tengo dos vértices. Ya tengo los puntos en el eje menor, que los podemos llamar covértices. Recuerden eso. Entonces esos puntos los voy a unir. Entonces los voy a unir. Mi gráfica se va a ver más o menos así. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para que esta gráfica se mire bonita. Entonces hacemos acá, por acá, conecto este otro punto acá con el otro, acá, y luego este con este de acá. Quedó bastante bien la gráfica. Entonces esa es como se miraría. Ustedes traten de hacerlo mucho mejor en su cuaderno, más fácil para ustedes dibujarlo en el cuaderno. Y la gráfica está aquí, ya la gráfica que queda hecha con un programa de graficación. Entonces este es el ejemplo 6. Y creo que terminamos con los ejercicios propuestos que se pueden hacer una vez que ustedes hayan visto este video, preferiblemente. Ojalá que puedan ver el video para poder realizar estos ejercicios que son propuestos.